Hola, buenos días. Bueno, iniciamos el semestre con este seminario, Conecta con la IA, en donde cada 15 días tenemos una plática interesante sobre diversos temas. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Milagros Paridi Juárez Chaires con la plática Alimentos Funcionales. Doctora, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Adelante. buenos días. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya. Jóvenes, el día de hoy les voy a hablar un poquito, porque la verdad es un tema bastante extenso e interesante para el área de alimentos, de lo que son los alimentos funcionales. Y pues vamos a iniciar dando precisamente la definición de qué es un alimento funcional que nos da Granato y colaboradores en el 2017. Los alimentos funcionales son alimentos que son procesados industrialmente o bien pueden ser naturales, que cuando se consumen regularmente dentro de una dieta variada en niveles eficaces, pues van a tener un efecto potencialmente positivo o benéfico a la salud. Esto es más allá de la nutrición básica que nos dan como tal los alimentos. Es decir, que además de que yo consumo el alimento para que me dé un aporte nutricional, este también me va a llevar a cabo un efecto benéfico o llevarme a condiciones óptimas de salud. Es decir, puede evitar que aparezcan enfermedades como las dislipidemias, el cáncer, diabetes tipo 2 o incluso enfermedades cardiovasculares, por mencionar algunas, porque hay mucho más beneficio. Dentro de los alimentos funcionales tenemos una clasificación. Vamos a encontrar los alimentos funcionales naturales y los alimentos funcionales que son modificados o procesados. En cuanto a los alimentos funcionales naturales, estos son los que contienen propiedades beneficiosas por sí mismos, es decir, que no necesitan ser modificados o procesados. Tal y como es el alimento de manera natural, este ya presenta un efecto benéfico. Dentro de esta clasificación de los alimentos funcionales naturales vamos a encontrar a los famosos probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir un efecto benéfico a la salud del huésped, es decir, de quien los está consumiendo. Tradicionalmente, microorganismos como bacterias y algunos tipos de levaduras ya han mostrado efectos benéficos, por eso son considerados bacterias probióticas. Tenemos al género Lactobacillus, al género Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus y a la levadura Saccharomyces boulardii. ¿Estos de dónde son aislados? De productos fermentados, como lo es la kombucha, el kéfir. ¿Han escuchado hablar del kéfir? Sí, ¿verdad? Está muy de moda el consumo de kéfir, de salsa de soya, tempe, kimchi, miso, chucrut, entre otros productos. Dentro de estos productos fermentados, ese famoso kéfir, pues, ¿qué es? Es una bebida láctea fermentada que tiene una textura muy cremosa, un sabor ácido y una efervescencia muy sutil. ¿Cómo obtenemos el kéfir? Bueno, es a base de leche, la cual se fermenta con los famosos granos de kéfir. Estos granos de kéfir no son otra cosa más que lactobacillus, como el Kefiri paracasei, casei lactis, también hay Lactococcus lactis, Acetobacter lovaniensis y tenemos dos levaduras, la Kleuberomyces lactis y la Saccharomyces cerevisiae. Lo que pasa entonces al poner los granos de kéfir en contacto con la leche es que vamos a fermentarlo y posteriormente vamos a obtener este kéfir, que es un probiótico 100% natural, que quiere decir que tiene los microorganismos que van a generar un efecto benéfico. Bueno, ¿y cuál es ese efecto benéfico? De entre muchos que presenta el kéfir, tenemos la actividad antimicrobiana. ¿Qué quiere decir? Que estudios in vitro han mostrado que si nosotros consumimos kéfir, podemos inhibir que crezcan bacterias patógenas, tales como la Salmonella typhi, la Shigella sonnei, E. coli incluso, también el Staphylococcus aureus e incluso la famosa levadura Candida albicans. Entonces nosotros al consumirlo evitamos que éstas crezcan y a eso se le considera un efecto antiinflamatorio. ¿A qué se le atribuye este efecto que lleva a cabo el kéfir? Pues a la competencia de patógenos por los nutrientes disponibles. Si tenemos bacterias benéficas, pues compiten con esas patógenas. Asimismo, a la producción de ácidos orgánicos que se llevan a cabo durante la fermentación y a bacteriocinas,
lo que también es dióxido de carbono, peróxido de hidrógeno, etanol y diacetilo. Como nos comenta etanol, bueno, el kéfir tiene aproximadamente 1% de etanol, por eso tiene esa efervescencia sutil. Asimismo, se han aislado péptidos bioactivos, que son fracciones de la proteína que originalmente es la caseína que está presente en la leche, y estos estimulan el sistema inmunológico. Esto ha sido pues revisado en modelos animales. También estudios in vitro e in vivo, también en animales, han mostrado otros posibles efectos, como el anticancerígeno, lo que es el antioxidante, el hipocolesterolémico y el hipoglicémico. ¿Sale? Dentro también de los alimentos funcionales naturales, ahora vamos a hablar de los famosos prebióticos. Los prebióticos son ingredientes alimenticios que no se digieren, son no digeribles. Y esto afecta de manera beneficiosa al huésped al estimular de manera selectiva el crecimiento o la actividad de uno o un número limitado de bacterias. Y esto ayuda a la salud del huésped. ¿Qué queremos decir con un prebiótico? Prácticamente un prebiótico es el alimento del probiótico del que acabamos de ver. Entonces necesitamos este tipo de alimento funcional para potencializar también el efecto benéfico de los probióticos. Generalmente las fibras como la inulina de agave, que ya se encuentra en venta en el mercado, pues es un tradicional prebiótico. Sin embargo, en la actualidad, carbohidratos no digeribles como los galactananos y los fructanos que se obtienen de la cáscara de la naranja también han mostrado propiedades prebióticas. Asimismo, los polifenoles que están presentes en los arándanos, ojo en los arándanos frescos, por eso es importante también consumirlos. Y hay otras fuentes de donde se está buscando también obtener prebióticos, como lo son la pectina, los arabinogilanos de los desechos de la destilería y de la elaboración de cerveza. Y pues vamos a hablar de la cerveza precisamente. Yo sé que les interesa. ¿Qué tiene que ver la cerveza como alimento funcional? Pues dentro de los alimentos funcionales naturales, la cerveza es considerada una bebida funcional. ¿Por qué? Porque es una fuente de fibra dietética, ya que está compuesta principalmente por los beta-glucanos y arabilogilo oligosacáridos que provienen de la cebada. Estos esperan generar un efecto prebiótico, que es el que le vimos anteriormente, ya que son sustratos fermentables por las bacterias del colon. Además, algunas cervezas, principalmente las cervezas que se elaboran de manera artesanal, presentan microorganismos vivos, que son bacterias u hongos, específicamente levaduras, que también pueden influir en la microbiota. O sea, son bacterias benéficas que podríamos considerarlas incluso como probióticos. Y estas hacen que se favorezca la eubiosis. ¿Qué quiere decir la eubiosis? Que tengamos mayor cantidad de bacterias benéficas en nuestro sistema digestivo. Además, la cerveza contiene polifenoles. Los polifenoles son unos compuestos bioactivos que presentan también un efecto benéfico. La cerveza ha mostrado una actividad antioxidante para que no envejezcamos tan rápido y una actividad antiproliferativa, es decir, evita el crecimiento de células cancerígenas. Asimismo, también el vino tinto forma parte de esas bebidas funcionales. Hay un estudio reportado por Rodríguez y colaboradores en el 2016 donde ellos elaboran vino tinto a partir de la cepa Merlot. En este vino se encuentran ciertos compuestos bioactivos, que son específicamente compuestos biológicos, que son la catequina, el ácido cafeico, la quercetina, el ácido gálico y la epicatequina. Estos investigadores encontraron que inhiben la agregación plaquetaria, es decir, que inhiben la trombosis, por lo que consideran que el vino puede generar un efecto de cardioprotección. Entonces sí es recomendable su copita de vino, una copita de vino al día y más de vino tinto. Bien, ahora vamos a hablar de la otra clasificación de los alimentos funcionales que son los modificados o procesados. En esto se incrementa la concentración de un componente que ya se encuentra de manera natural en lo que es el alimento para que pueda presentar pues de mejor manera el efecto benéfico.
Asimismo, puede adicionarse o suplementarse con sustancias con efectos benéficos, que se llaman pues compuestos bioactivos. Es decir, puede ser que el alimento no presente ningún compuesto bioactivo, pero yo lo puedo adicionar. Entonces a esto ya le estoy llamando que hay una modificación. Pues Chávez, Santoscoy y colaboradores en el 2016 dijeron, vamos a elaborar un alimento funcional. Entonces tomaron el frijol negro y elaboraron un pan. El pan fue elaborado a partir de un extracto que se obtuvo de la harina de frijol negro. Este extracto se caracteriza por tener flavonoides y saponinas, que son compuestos bioactivos. Entonces se lo agregan a la formulación del pan, generan su pan suplementado y obtienen que inhibe en un 20% la viabilidad de las células de cáncer de colon, específicamente las líneas CACO2 y HT29. Entonces, esto demuestra que hay una actividad anticancerígena en este alimento funcional. Por otro lado, Siga y colaboradores en el 2021, ellos lo que hacen es elaborar un pastel, pero esos pasteles los enriquecen con un 6 y un 8% con polvo que obtuvieron del gel de la hoja de aloe vera. Entonces ya hacen su pastel y obtienen niveles altos en ese pastel suplementado de polifenoles totales, de flavonoides totales y de incluso una actividad antioxidante, por lo que ellos comentan que pues este pastel es un alimento funcional con actividad antioxidante. Cabe resaltar que al suplementarse, su vida útil se prolonga por ese efecto antioxidante que presenta. Ahora bien, ¿cómo la inteligencia artificial puede estar relacionada con la obtención de los alimentos funcionales? Vamos a partir de una pregunta muy importante. ¿Por qué la caracterización de compuestos bioactivos de los alimentos funcionales no ha avanzado a gran velocidad? Este es un problema al que nos enfrentamos los investigadores que estamos en el área de alimentos funcionales. Las investigaciones son muy lentas, ¿sale? Entonces vamos a ver los puntos. En primer lugar, pues la caracterización de compuestos alimentarios bioactivos requiere instrumentos, métodos costosos y especializados para poder identificar, cuantificar y caracterizar de manera bioquímica un compuesto bioactivo. Asimismo, desde una perspectiva bioquímica y biológica, el proceso de caracterización molecular de los alimentos implica el desarrollo de miles o millones de compuestos presentes en una concentración de fuente natural. Es decir, que en un alimento no solo tengo un compuesto bioactivo, puedo tener muchísimos. Y este es un problema para la caracterización. Incluso se identifica un posible bioactivo dentro de un ingrediente funcional, evaluando la estabilidad y la biodisponibilidad, y atribuir la funcionalidad y validar efectos in vivo in vitro, pues ha resultado difícil. Además, el intento de aislar tanto el principio bioactivo como el efecto en la misma fracción suele fracasar, porque cuanto más puro es el compuesto, menor es el efecto. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de las investigaciones de compuestos bioactivos de alimentos funcionales, tenemos una mezcla de esos compuestos bioactivos. Los empezamos a separar. Resulta que cuando llegamos al compuesto puro ya no ejerce el efecto benéfico a la salud, se pierde. Entonces se considera que es un efecto sinérgico en grupo de varios compuestos. De manera que la caracterización tradicional del ingrediente funcional va en el siguiente flujo. Primero, fraccionamos el material alimentario. Después, cribamos la bioactividad. Enseguida, identificamos ingredientes con fracciones activas. Después, identificamos ya la fracción activa, caracterizamos el ingrediente funcional y finalmente asignamos el beneficio. ¿Sale? Bueno, ¿qué es todo esto? Vamos a verlo en un ejemplo real que ya se realizó por una servidora en su tesis de doctorado. Yo buscaba purificar e identificar péptidos con efecto antiinflamatorio a partir de proteína hidrolizada de garbanzo. ¿Sí? Para eso, pues primero tenemos que obtener la materia prima, que sería ¿qué? El garbanzo. Muy bien. Posteriormente acondicionamos la semilla, la molemos y la desgrasamos. Aquí ya empieza mi separación. Al desgrasar yo quito las grasas,
¿sale? Los ácidos grasos que pueden ejercer un efecto benéfico, pero yo tengo que enfocarme en péptidos. Después obtengo el aislado de proteína. ¿Por qué un aislado? Porque los carbohidratos también pueden presentar efectos benéficos, entonces tengo que eliminarlos también. Hago un análisis químico proximal de la harina y el aislado para ver cuánta proteína tengo, que es con la que cuento porque esta va a ser mi fuente para los péptidos bioactivos. Después extraigo los fenoles. ¿Se acuerdan que estuvimos mencionando compuestos polifenólicos? También los tengo que quitar porque esos también generan un efecto benéfico y no es lo que yo estoy buscando. Después hidrolizo la proteína con una serie de enzimas. ¿Para qué la hidrolizo? Para tener fragmentos más pequeños de la proteína, ¿sale? Porque al final los péptidos son fragmentos pequeños. Una vez que la hidrolizo, necesito medir su grado de hidrólisis para saber si se está hidrolizando realmente, porque no lo puedo ver, son cuestiones microscópicas. Posteriormente, la fracciono ahora la proteína por ultrafiltración, es decir, voy a separar por pesos moleculares, ¿sí? Voy a separar lo que es mayor a 10, lo que es mayor a 5, mayor a 3, mayor a 1 o menor a 1 en su peso molecular, que generalmente se determina en kilodaltons. A esas fracciones les determino la capacidad antioxidante. ¿Por qué? Porque estos métodos son reproducibles y no son tan costosos. Y a mí me van a dar una idea si realmente pueden presentar actividad antiinflamatoria porque van de la mano. Después hago una citotoxicidad. ¿Para qué? Para saber que esas fracciones no maten células benéficas en el cuerpo, o sea, mis células como tal. Y finalmente la actividad a la que yo quiero llegar, la antiinflamatoria. Hay muchos métodos, yo sugerí evaluar mediadores proinflamatorios como el TNF-alfa, las interleucinas 1-beta, las 6, enzimas como la prostaglandina E2, la ciclooxigenasa 2, la sintetasa inducible de óxido nítrico, el factor nuclear kappa-beta. Todos estos, incluso la interleucina 10, porque esta es antiinflamatoria natural. Entonces, si esta se eleva, quiere decir que se baja la inflamación, ¿sale? Si las otras se bajan, se baja la inflamación. Todo esto para seleccionar una fracción. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál llevó a cabo mejor la inflamación? Perdón, el efecto antiinflamatorio. Y luego esta fracción la tengo que purificar, porque resulta que en esas fracciones hay hasta 30, 40, 50 péptidos bioactivos. Y necesito saber cuál está dando la función. Ya que la tengo, bueno, es esta fracción, es esta secuencia de péptidos, tengo que evaluar su biodisponibilidad. Si realmente al consumirlo resiste la digestión in vitro y pasa el sistema digestivo. ¿Cuánto creen que lleve todo esto de tiempo? 8 meses, 2 meses. A mí me llevó 4 años. Con dedicación, tiempo exclusivo. Y no terminamos, nos quedamos en esta parte. Porque se lleva mucho tiempo. Entonces, de ahí la respuesta. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial a poder acortar estos tiempos? Pues actualmente existen herramientas bioinformáticas que implementan búsquedas de similitudes de secuencias. Esta imagen la obtuve de una captura de pantalla que ya está en línea, esta base de datos que se llama Herramienta Básica de Búsqueda de Alineación Local, BLAST. ¿Sale? ¿Qué hace esta página? Aquí podemos utilizarla para extraer in silico, así se le llama al análisis cuando lo realizamos de manera bioinformática, ¿sale? In silico. ¿Qué vamos a ver? Pues a buscar extraer proteínas específicas de interés. Esto es para identificar vías moleculares, funciones y enfermedades que estas proteínas ya muestran una implicación. Es decir, en lugar de empezar a hacer todo eso, la herramienta me va a ayudar a partir aproximadamente de aquí e incluso llegar hasta esta parte. In silico me dice, tu fracción menor a 1 tiene 40 péptidos bioactivos al obtenerlos del garbanzo que tienen posible efecto antiinflamatorio, que es lo que tú buscas. Entonces, ¿a mí qué me ahorra? Todo ese trabajo previo.
que es mucho dinero, mucho tiempo, etcétera, reactivos, todo. O bien, me puede decir, ¿qué crees? El garbanzo no tiene potencial antiinflamatorio. Te equivocaste, mejor vete por el frijol. Entonces, ¿qué me ahorra? Que yo llegue hasta acá y me dé cuenta que no funciona, porque en muchas investigaciones así sucede. No funciona, no hay efecto. En una tesis ya nos pasó con avena, no hay un efecto antimicrobiano, no funciona. Entonces, pues no tuvimos buenos resultados. Incluso, ¿en qué diferencia esa caracterización entonces tradicional con la incorporación de la inteligencia artificial? Que vamos a identificar el beneficio, predecir el bioactivo, identificar fuentes alimentarias y ya yo nada más libero el bioactivo y valido el bioactivo. O sea, solo me dedico a estos dos en lugar de a estos 6. Todo eso me va a ahorrar de trabajo. Ya existen muchos trabajos en donde se incorpora la inteligencia artificial, en este caso Dietrich y colaboradores en el 2019, caracterizaron péptidos bioactivos naturales impulsados por la IA. ¿Qué hicieron ellos? Identificaron y caracterizaron nuevos péptidos bioactivos también antiinflamatorios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en este estudio se aplica un conjunto de modelos de aprendizaje profundo, es decir, a partir de publicaciones como este artículo, patentes, también que ya han estado en repositorios de datos, datos peptidómicos propios que ellos mismos tienen ya de equipos de trabajos anteriores. También simulaciones de acoplamiento molecular como esta, que es un famoso docking molecular, quizá después lo escuchen o lo hayan escuchado. Y datos fenotípicos. Se predicen nuevos péptidos a partir de un amplio conjunto de secuencias peptídicas de origen vegetal. Como la página que les mostré, ahí está toda la información. Entonces se trabaja y se dice, el arroz asiático, para estos investigadores, es la mejor fuente candidata de nuevos péptidos antiinflamatorios. Entonces ellos ya a partir de esta información obtienen 7 péptidos bioactivos que ahora sí ya van al laboratorio y in vitro observan que reducen los niveles circundantes de TNF-alfa, o sea, ya van a la segura, completamente a la segura. Entonces, esa es una forma en la cual la inteligencia artificial nos está facilitando mucho el trabajo en la obtención de alimentos funcionales. ¿A qué conclusiones llegamos? A que pues los alimentos funcionales son aquellos que aportan efectos benéficos a la salud más allá de su aporte nutricional. Estos pueden ser naturales como los probióticos, los prebióticos, incluso hay simbióticos, que es la mezcla de los dos, entre otros. Asimismo, también los alimentos funcionales pueden ser modificados o procesados, como vimos el pan con aloe vera, lo que fue el extracto de frijol negro aplicado también a un pan. Desafortunadamente, pues la obtención y caracterización de estos compuestos bioactivos presentes en alimentos funcionales, pues requiere equipos muy especializados, mucho tiempo y altos costos en reactivos, técnicas, etc. Por eso el uso de la inteligencia artificial ayuda a obtener y caracterizar compuestos bioactivos en menor tiempo, con menor costo y en menor requerimiento de equipos. Les voy a platicar un poquito para finalizar de lo que estamos realizando aquí en la licenciatura de Químico en Alimentos. En investigación estamos trabajando con alimentos funcionales con un potencial prebiótico. Se están desarrollando gomitas adicionadas con citrulina. La citrulina se obtiene de la cáscara de la sandía, que es prácticamente pues un residuo que no se utiliza. Y estas tienen un potencial alimento funcional prebiótico, por un alumno de aquí de la licenciatura de Químico en Alimentos. Asimismo, otro alumno está desarrollando elaborar un chamoy de sandía también con esta misma citrulina obtenida de la cáscara de la sandía, también con potencial prebiótico. En colaboración con la maestría en producción animal en zonas áridas de aquí de la UAS, estamos realizando el desarrollo de un yogur simbiótico, es decir, que sea tanto prebiótico como probiótico, con inulina y endulzado con diferentes edulcorantes para que sea muy bajo en azúcar. Y vamos a evaluar su respuesta glucémica en un modelo murino, en un modelo de ratón. Asimismo, en colaboración con la licenciatura en biotecnología, estamos evaluando la actividad antimicrobiana de extractos de lenteja
Estas sobre bacterias que están asociadas al inicio de desarrollo de la enfermedad de artritis reumatoide. ¿Sale? Y también estamos evaluando de manera cuantitativa el efecto antibacteriano de extractos acuosos y metanólicos de chícharo frente a bacterias patógenas que son de importancia clínica, o sea, que no se enferman. Finalmente, ya desarrollamos el sustituto de mermelada sin azúcares añadidos con fruto del monje y fortificado con inulina, que es potencial prebiótico, por un exalumno de aquí del programa, e incluso pues ya tenemos listo el manuscrito para publicar su trabajo. ¿Sale? Este es mi contacto, cualquier cosa estoy a sus órdenes y pues los dejo con esta frase: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, de Hipócrates. Pues les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la práctica de la doctora. ¿No? ¿Nadie? Sí, adelante, por favor. Con el uso de la inteligencia artificial, doctora, ¿cuánto tiempo cree que usted hubiera ahorrado durante su maestría? Bueno, su doctorado, estudió utilizando esta herramienta de inteligencia artificial. Nos contaba que tardó aproximadamente 4 años y que a lo mejor todavía no se concluye su investigación. Considero, joven, que sí se hubiese reducido un 50% al menos el trabajo. O sea, que en 2 años pudiese haber logrado la obtención de los péptidos, y esos otros 2 años los pude haber ocupado en la parte que nos faltó complementar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, agradecemos a la doctora sobre la plática, es muy importante saber sobre el área de la alimentación, porque puede tener grandes beneficios o perjuicios, ¿verdad? Y también pues ver cómo la IA poco a poco está apoyando a mujeres como esta para su beneficio. Okay. Le hacemos entrega de constancia la leo. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco de Salinas, a través del área de Ingeniería y Tecnologías, otorga la presente reconocimiento a la doctora Milagros Faridi Juárez Chaires por su valiosa participación como conferencista con el tema Alimentos Funcionales en el marco del seminario Conecta con la IA, Zacatecas, a 21 de agosto del 2026. Firman el doctor Jorge Isaac Galván Tejada, coordinador de investigación y posgrados, y el doctor Carlos Galván Tejada, coordinador de la Ingeniería y Tecnología de la UAS. Muchas gracias. Muchísimas gracias.